Este, hablemos de los polímeros agroforestales. ¿Cómo, puedo saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo allí en esos recursos agroforestales? La verdad es que es muy complicado hacer un estudio completo del contenido que tenemos de polímeros en los materiales. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos, ¿sí? Pero un proceso que yo utilice, pues me va a hacer un cierto cambio en algunos polímeros, me va a destruir algunos polímeros, y entonces es muy complicado obtener los polímeros como son. Pero pues, vamos a hacer el intento. Para empezar, bueno, ya les mencionaba de los árboles, ¿no? Qué bonitos los árboles, qué bonita la naturaleza. Los árboles pues han tenido bastante uso, bastantes utilidades desde la antigüedad, ¿verdad? Probablemente el primer instrumento que se utilizó fueron las lanzas, ¿verdad? Hechas de madera, de palos, ¿verdad? Para la cacería de animales, qué sé yo. Otro probable uso pues es el calentamiento, ¿verdad? Poner leña, quemarla. Luego ya viene pues ya un poquito más revolucionados, hacemos el carbón y bueno, el aprovechamiento con las máquinas de vapor y todo esto. Lo usamos para generación de calor. Y es bueno, ¿no? En tiempo de frío necesitamos calentarnos un poquito, ¿no? ¿Qué otro uso? Bueno, le mencionaba, pues hacemos casas, hacemos mesas, hacemos infinidad de cosas para la comodidad nuestra, ¿no? Mesas. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos, simplemente una casa y los barcos, ¿verdad? Desde la antigüedad, haciéndose barcos con madera. Desconozco cuál haya sido el primer barco que se haya hecho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las escrituras se habla del arca de Noé, ¿verdad? Hecha de madera. Entonces, pero ¿desde cuánto tiempo atrás se está haciendo este tipo de uso de los materiales? Y bueno, lo más moderno, ¿verdad? Es hacer adornos o arreglos para la industria automotriz. Un carro, pues, con este tipo de adornos se ve muy precioso. También tenemos otros usos, aunque ya ahí se tapa, ¿verdad? Pero es el recreativo, ¿no? También la madera la hemos usado mucho para cuestiones recreativas. Recuerdo un tiempo que me tocó jugar béisbol en la secundaria y bueno, el bat siempre de madera, ¿no? Fui muy malo para el béisbol, por cierto. Pero, pero desde ahí vemos, pues, esos materiales, las maderas que son utilizadas en una gran variedad de cosas. Lo más utilizado en la actualidad, pues es para hacer papel. Vienen los problemas de los bosques y entonces viene como una reestructuración, ¿verdad? Luego empezamos a reciclar las fibras, pero siempre con la misma finalidad de hacer papel, cartón, etcétera, etcétera. Pero en sí, ¿qué es la madera? Lo voy a centrar en la madera, ¿verdad? Pero yo pienso en cualquier recurso agroforestal y pues prácticamente tiene la misma forma, algunos cambios ligeros, ¿verdad? En cuanto a su estructura. Pero la madera resulta ser un material compuesto. Ese material compuesto, pues no es más que una mezcla de diferentes cosas que están ahí dentro, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es ese material extraíble, que por aquí, acá está el doctor Jesús Vargas Rabillo, ¿verdad? Pues el material extraíble, que tenemos ahí taninos, grasas, aceites, cosas así, ¿verdad? Entonces, pues, muy interesante porque también el doctor aquí, el doctor Bernabé, ¿verdad? Trabaja con ese tipo de extractos muy interesantes. Y esos extraíbles, bueno, dependiendo de la planta, pues
puede ser muy alto el contenido o muy bajo, ¿no? Pero esa es una parte muy importante que está ahí en las plantas y es un recurso que aprovechable, ¿verdad? Muchos de los medicamentos, la medicina actual, pues de ahí, simple y sencillamente. Otro tipo de material que tenemos ahí pues son las cenizas y bueno, realmente, realmente esto de las cenizas pues por un análisis, ¿verdad? Pero si pensamos en el resultado de las cenizas, pues es hierro, es sodio, silicio, y al final de cuentas terminan siendo eh, parte muy importante en el mundo vegetal, formando geles, etcétera, etcétera, ¿no? Le dan gran relevancia a las plantas o a las células, ¿verdad? Para que haya vida ahí en el árbol. Eh, Tenemos lignina, ¿verdad? La lignina pues se encuentra en una gran proporción en las plantas en general, 20-30%, no sé si hay hasta más, ¿no? Pero lo reportado es esto. Tenemos también, bueno, ahí puse una estructura ahí de la lignina, no se alcanza a notar, esa sí me la van a perdonar, ¿verdad? Pero tenemos otros materiales, por ejemplo, le mencionaba bastante de esto, es la celulosa, es la principal, ¿verdad? También les mencionaba que era el polímero más abundante en la Tierra, muy probablemente, ¿verdad? No sé si se pelea esto con las quitosanas o las quitinas, desconozco, pero es muy abundante. Y en las plantas tenemos entre el 30 y el 50%, lo cual lo hace pues un material muy útil para la producción de papel, etcétera, etcétera. Y tenemos también las semicelulosas, que, que bueno, aquí nosotros en celulosa y papel, pues tenemos más o menos idea de qué son estas semicelulosas, ¿no? Y, y si pensamos en comparación con la celulosa, son compuestos totalmente diferentes. Y le llamamos semicelulosas porque las semicelulosas no es un solo polímero, o sea, es una variedad de polímeros. Y bueno, por ser esa variedad, pues también son con diferentes utilidades, ¿no? Muy bien. Hay pues algunas estructuras de estos polímeros. Pero en general, ¿dónde encontramos todos estos polímeros? Porque yo hablé de la madera así en general y un material compuesto, ¿verdad? Pero todos estos polímeros se encuentran en la pared celular prácticamente. Entonces, de las células vegetales. Entonces, pero todos estos materiales están ahí empacados de una forma que, que pues están muy relacionados ahí entre sí. Y les mencionaba pues que si yo utilizo un proceso de separación, pues voy a afectar a otro polímero. Si utilizo, por ejemplo, un pulpeo, que, que, que hay bastantes tipos de pulpeos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de pulpeo, pues voy a afectar a uno u otro polímero. Entonces es muy complicado poderlos separar o aislarlos y tenerlos de una manera como están en la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cómo los aíslo? El buen Sócrates siempre ahí pensando, imaginándose qué hacer. Bueno, en ese cómo los aíslo viene mi historia en el doctorado. Esta propuesta que me hicieron en el doctorado fue trabajar con las semicelulosas. Y entonces empezamos en la búsqueda de un método para obtener celulosas, perdón, hemicelulosas, de una manera que no fueran tan modificadas. Y entonces empezamos con los diferentes métodos de obtención de hemicelulosas. Y, y bueno, pues por ahí hubo una serie de investigadores ya de bastante antigüedad que utilizaron un método
que es a través de utilizar la delignificación con cloro o con clorito. Y parece ser que ese método fue el que ocasionó menos daño en este tipo de materiales. Y entonces nos enfocamos en este método. Y bueno, no solamente es el menos daño, ¿no? Sino que también en obtenerlo en mayor cantidad. Entonces, varios factores ahí interesantes. Y entonces empecé a trabajar con el método WISE. ¿Qué es el método WISE? Bueno, de manera general lo voy a resumir aquí. Esto es lo que hizo esta, lo voy a llamar doctor, la verdad es que no sé si haya sido doctor porque pues, data de 1950 y algo, ¿no? Ya bastantes años que transcurrieron de este estudio. ¿Y qué fue lo que hizo él? Bueno, utilizó un tratamiento con clorito de sodio y luego ya la fracción que quedó después del tratamiento con clorito de sodio le llamó holocelulosa y enseguida hace una extracción con hidróxido de potasio y bueno, tiene dos fracciones, una líquida y otra sólida y bueno, aquí los tenemos, ¿no? La soluble y la insoluble. Ah, perdón, aquí tengo el apuntador, ¿verdad? Pero creo que no funcionó. Ah, ahí sí está. Entonces, después de la extracción con hidróxido de potasio, se obtienen dos fracciones, una soluble y una fracción insoluble. Entonces, esa fracción soluble, Weiss hizo por ahí estudios, ¿verdad? Y, y obtuvo ahí una mezcla de hemicelulosas, a las cuales les llamó de esa manera. Entonces, ¿qué son estas hemicelulosas? Pues es gilanas prácticamente y galactoglucomananas. Por eso le pongo aquí GGM, galactoglucomananas, tipo de hemicelulosa. Luego, AGX es arabino, glucurono, gilanas, que es como lo utilizaron con pino, fue el tipo de hemicelulosa que encontraron. Y en la parte insoluble, con los análisis que ellos hicieron, bueno, tienen celulosa y tienen una hemicelulosa incrustada en ese residuo y le llamaron glucomananas. Entonces, todo esto está interesante, ¿verdad? Pero aún no tenemos las hemicelulosas aisladas. Entonces, Weiss continúa con su proceso, hace una extracción con hidróxido de potasio otra vez, pero ahora hace una precipitación con hidróxido de bario. Bien interesante este hidróxido de bario porque el bario tiene ahí, es bivalente, ¿verdad? Y entonces acompleja las mananas o las manosas por la conformación ahí de unos grupos OH, ¿verdad? Entonces, y de esta manera logra aislar lo que son las gilanas, lo voy a llamar gilanas en términos generales, y lo que es las galactoglucomananas. Y lo mismo hace, o bueno, otro tratamiento un poquito diferente, con la mezcla de celulosa y glucomananas. Él utiliza hidróxido de sodio con ácido bórico y entonces logra separar lo que es la celulosa y la glucomanana. Entonces, hay una interacción muy fuerte en estos dos polímeros y por lo tanto cuando nosotros hacemos un pulpeo, pues siempre van a estar ahí. Bien interesante. Entonces, yo empecé a trabajar todo esto y bueno, fue un mundo de trabajo, ¿verdad? La verdad, y la contaminación con el cloro. Aquí tuve problemas con la compañera Esther Esquivel, que en paz descanse, ¿verdad? Porque el olor del cloro, pues sí es, aparte de peligroso, pues es enfadoso. Por ahí me llegaban de otros laboratorios, oye, huele mucho a cloro. Sí, les digo, trato de ponerlo en condiciones para que no huela tanto, pero es prácticamente imposible. Lo mismo lo trabajé esto allá en Suecia y bueno, también un relajo, ¿no? Una gran problemática porque
pues no es tan bueno, ¿verdad? El manejo de estos materiales. Pero bueno, empezamos a trabajar con la extracción ahí con clorito. Vean cómo se pone la solución. Pero pues desprende un olor bastante fuerte y bastante peligroso, ¿no? Creo que ya está hasta prohibido trabajar este tipo de materiales. Pero bueno, tuvimos que hacerlo así para poder obtener un material pues, agradable o más bien aislado, purificado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se trabaja lo del clorito de sodio según el método de Weiss? Pues es trabajar con clorito de sodio medio ácido y a una temperatura entre 70 y 80 grados. Normalmente Weiss hacía el proceso por 4 horas, 5 horas, dependiendo del tipo de material. Nosotros quisimos irnos un poquito más allá y lo hicimos por 3 días, más o menos. Estuvimos trabajando 3 días para tener una mejor limpieza del material. El clorito lo que hace es descomponer la lignina. Entonces, tenemos un material pues prácticamente libre de lignina, pero desgraciadamente destruye la lignina, ¿verdad? Y les mencionaba que la lignina es un polímero pues bastante abundante y que le podemos dar utilidades. Entonces, bueno, ahí tenemos un producto, le llamamos holocelulosa, material blanco, muy bonito, por cierto. Continuamos. Esta holocelulosa, ya discúlpeme que no les haya puesto imágenes, la verdad que andaba a la carrera, pero esta holocelulosa la tratamos nosotros con hidróxido de potasio para poder separar la parte de las hemicelulosas solubles en el hidróxido de potasio y la parte abundante en celulosa. Muy bien. Luego, hacemos la separación de las hemicelulosas, ¿verdad? Tratamos de aislar esas hemicelulosas y tenemos las fracciones de gilanas y de galactoglucomananas. Muy interesante, muy bonitas, por cierto, las hemicelulosas, blancas, todas limpias. Luego, la otra fracción, igual la tratamos según el proceso de Weiss y obtuvimos ahí pues un material, celulosa le llamamos, pero todavía tiene por ahí algunos residuos, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo. Y las glucomananas. Muy interesante, entonces ya tenemos básicamente 3 fracciones de hemicelulosas. Y en mi trabajo de doctorado, pues, para mí es ver ya la descomposición de la madera en esos polímeros, pues es algo ya interesante. Y bueno, empezamos con el análisis de carbohidratos. ¿Qué tenemos? ¿Cómo están conformadas? ¿Es cierto lo que tiene Weiss ahí, lo que está refiriendo, o lo que están refiriendo otros autores? Bueno, empezamos con la madera, ¿verdad? Hicimos el análisis de azúcares, y la madera en sí, pues tiene arabinosa, tiene galactosa, glucosa, gilosa, manosa. Ahí están más o menos los porcentajes, ¿verdad? Este análisis de carbohidratos lo hicimos allá en Chalmers, precisamente en un Dionex. Pero hicimos aquí el análisis de carbohidratos. Son los carbohidratos principales que tenemos ahí en la madera. Después de que tratamos la madera con clorito, tenemos la holocelulosa y, bueno, hacemos el análisis de carbohidratos también. Queremos tener una secuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en cada fracción? Y luego tenemos la mezcla de hemicelulosas. Bueno, ¿qué tenemos ahí en la mezcla de hemicelulosas? Pues todavía no vemos nada claro, ¿verdad? Que son mezclas al final de cuentas, pero estamos haciendo ahí una secuenciación. Y luego tenemos la mezcla de celulosa con glucomananas. Aquí ya empieza algo interesante. Esa mezcla de celulosa con glucomananas, vean, ya no tengo arabinosa. Es importante, ¿verdad? Quiere decir que ya logré separar ahí un carbohidrato, pero tampoco tengo gilosa. Entonces, cuando hicimos la separación de este material se vino prácticamente todo aquí con extracción de hidróxido de potasio. Para nosotros es interesante, ¿no? Seguimos. Continuamos este estudio y bueno, ya tenemos la fracción de gilanas.
Y vean, aquí están las composiciones, pues tenemos restos de galactosa, restos de glucosa, restos de manosa, pero la parte principal estaba formada por gilosa y por arabinosa. Entonces tenemos ahí unas, le podemos llamar arabinogilanas, ¿verdad? Siendo el principal carbohidrato ahí en este material la gilosa, y entonces tenemos ahí, le llamamos gilanas por esa razón. Y luego la otra fracción de las galactoglucomananas, bueno, vean, no tenemos arabinosa, pero ya tenemos aquí galactosa, tenemos glucosa. Hay un residual ahí, o un resto bastante importante de gilosa, pero lo principal es manosa, glucosa, y esta gilosa, bueno, tal vez me falló el lavado, ¿verdad? Al final de cuentas, si no lavamos bien los materiales, pues no los podemos separar muy bien. Pero, bueno, tenemos ahí las galactoglucomananas. Muy interesante. La celulosa, vean, la fracción de celulosa, tuvimos ahí un resto de galactosa, trazas, podemos decirlo, pero vean la mayor conformación, glucosa, ¿verdad? Nos han dicho pues que la celulosa es una cadena o un polímero de glucosa y está enlazado abundantemente, ¿no? Enlaces beta 1, 4, todo muy interesante, pero a la hora de analizarlo, pues, creo que se hace más interesante. Y tenemos un resto de manosa. Les mencionaba que las glucomananas y la celulosa pues tienen una interacción muy fuerte y es muy difícil separarlos. El mismo White lo mencionó y bueno, nosotros lo comprobamos aquí. Y bueno, finalmente la glucomananas, ¿verdad? Aquí en las glucomananas, pues lo principal, manosa y glucosa, tenemos trazas de galactosa y trazas ahí de gilosa. Entonces, bueno, todo eso está bien interesante, o por lo menos a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Sé lo que tengo, sé lo que tengo. Entonces, empiezo a trabajar con esos polímeros aislados y, bueno, aquí hicimos una caracterización así sencilla o un análisis, porque de hecho ni siquiera nos pusimos a investigar muy a fondo sobre la formación ahí. Estos son espectros de infrarrojo, ¿verdad? Entonces tenemos para la madera completa, para la celulosa, para la lignina. Ahí mencionamos ahí algunas bandas importantes, pues, o sea, y características, pues, para cada material. Analizamos la mezcla de mis celulosas, las glucomananas, las gilanas, cada uno de los componentes, ¿no? Y para mí fue interesante, por ejemplo, este pico que está en 814, que lo encuentro en todos los lugares donde hay manosa. No lo encontré en la gilosa, no lo encontré, o en las gilanas no lo encontré, pero donde tenía manosa, ahí aparece ese pico. Entonces, interesante, no me puse a estudiarlo mucho, la verdad. Es bastante trabajo, ¿verdad? Y tengo intenciones de meterme ahí un poquito más. Pero bueno, continuamos con el estudio. Hicimos difracción de rayos X. Igual necesitamos pues ver qué tenemos, ¿no? Y realmente todos los polímeros naturales son materiales, yo los considero totalmente amorfos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cristalinidad, hablamos pues de una continuidad, ¿verdad? De los materiales en el eje horizontal y eje vertical, para los que más o menos trabajamos ahí o trabajan difracción. Y si hablamos de celulosa, lo que sea, vamos a encontrar este tipo de espectros muy, muy ruidosos, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque este tipo de materiales, pues a lo mejor, como la celulosa nada más tiene continuidad linealmente, pero no verticalmente, entonces, pues son muy ruidosos y de alguna manera le buscamos ahí la cristalinidad, ¿no? Cristalinidad lineal. Espero, perdón, ¿qué hice? Aquí está. Ahora sí se movió. Entonces,
Pero aquí tenemos la difracción, pues, para las gilanas. Y no ven ni los colores, ya creo que es este verdecito, ¿verdad? Este verdecito es la difracción de rayos X para las gilanas. ¿Y por qué tenemos esa situación ahí? Realmente es totalmente amorfa, ¿no? ¿Por qué se debe esa amorfosidad? Porque pues, las gilanas es la cadena, es un polímero muy corto para empezar, en este caso para esta madera, pero tiene ramificaciones. Y entonces con esas ramificaciones se pierde esa continuidad. Y bueno, por eso tenemos ahí esa situación. Lo mismo sucede con las galactoglucomananas. Las galactoglucomananas también están ramificadas y por eso no tenemos ahí un patrón de cristalinidad. Entre comillas, les menciono, para mí yo los considero amorfos totalmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las glucomananas? Este ya tiene más o menos una forma de, si yo analizo también la celulosa, más o menos tiene una estructuración así, o más o menos es así el espectro de difracción de rayos X. Las glucomananas como que tienen un poquito más de continuidad, pero ojo, no están ramificadas. La celulosa tampoco es ramificada y por eso también vemos ahí en la difracción de rayos X esos puntos ya más intensos, ¿verdad? Que nos ayudan a buscar un poquito la cristalinidad de la celulosa y en este caso de las glucomananas. Continuamos con el estudio. Agarramos esas semicelulosas y empezamos a probar un concepto que fue el que me llamó a mí la atención en el doctorado, que fue el utilizar las semicelulosas como un material funcional para empaques para alimentos. Entonces, si lo voy a utilizar como un empaque para alimento, pues necesito formar un plástico o una forma de una película, ¿verdad? Una membrana. Entonces, agarramos esas semicelulosas, las disolvimos en agua y bárbaro, no sucedió nada. Glucomananas, las disuelvo, las hago el casting y no formo nada. Bueno, pues una lamentable situación, ¿verdad? Hago lo mismo con las galactoglucomananas, las disuelvo y no sucede nada. Y es que sucedía que había trabajos por ahí donde utilizaban estos materiales y para poder formar las películas tienen que agregarle aditivos. Y entonces normalmente les agregan sorbitol o cosas de esas y forman sus películas, ¿no? Pero bueno, yo lo hice sin aditivos y no pasó nada. No mucha sorpresa. Pero esas son las gilanas. Las gilanas las agarro, las disuelvo, es un material muy soluble en agua, y entonces a la hora de hacer el casting, no sé si se alcance a apreciar, ¿verdad? En la imagen, discúlpenme, no me di chance de buscar una buena imagen para mostrar esas películas, pero a la hora de hacer el casting, tengo una película muy interesante, totalmente transparente, si pueden ver, o sea, tratamos de poner esa hojita ahí por encima de un papel impreso, ¿verdad? Y pues no se pierde, ¿verdad? Tampoco como que hay una difracción ahí que cambie el tamaño de las letras, ni las disperse, ni nada, ¿no? O sea, es una película totalmente transparente, sin coloración. Y bueno, aquí la puse porque estuve haciendo el doctorado ahí en ciencia de materiales, en el departamento de ingeniería de proyectos. Y estaba obligado, ¿verdad?, a ponerlo. Pero bueno, tenemos ahí nuestras películas. Vamos analizando las películas. ¿Qué pasa? ¿Qué propiedades tienen esas películas? Empezamos a hacer, pues, resistencia mecánica, ¿verdad? Resistencia a la tensión y a la elongación. Y bueno, este que está aquí, vicecito, que casi no se ve,
que es el de mayor resistencia, esas son mis gilanas, puras, sin agregarles absolutamente nada, pura gilana que formó ahí la película, y tienen una resistencia bastante buena. Buena, digo, le llamo yo buena en consideración a que cuando le agrego a algún aditivo, plastificante principalmente, aquí les agregamos sorbitol, vean su resistencia a la tensión fue bajando, aunque ganamos en otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es esto? La elongación, ¿no? O su resistencia a la deformación. Cuando le agregamos un aditamento, pues sí son más flexibles las películas, lo cual les confiere una propiedad muy interesante, pero por sí solas tenemos una película bastante buena. Y bueno, por ahí se nos adelantaron, ¿verdad? Hay una empresa, se llama Xylophone o Xylophan, ya no, o a base de gilanas, ¿verdad? Entonces, ya hay una empresa que se dedica a la producción de este tipo de plásticos, ya con gilanas. Y bueno, ya cuando nos dimos cuenta, pues ya nos dio tristeza, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos igual, son un análisis dinámico mecánico y vemos pues de que las semicelulosas o las silanas, perdón, solas pues tienen un comportamiento pues bastante bueno, resisten un poco más de condiciones de humedad. Cuando les agregamos el plastificante, el sorbitol, pues pierden algo de propiedades, se desbaratan más rápidamente. Y bueno, continuamos. A esas películas, pues lo interesante en el uso de empaques para alimentos, ¿verdad? Es de que impidan el paso de oxígeno, porque al final de cuentas el oxígeno es el que nos daña los alimentos. Si yo pienso en cualquier producto, unas papas fritas o ya sea hambre, ¿verdad? Pero si yo pienso en un producto, el oxígeno pues es el que me va a dañar el alimento. Pienso en un pan, el paso del oxígeno es el que me va a dañar. Entonces, estas gilanas tuvieron una permeabilidad, discúlpeme ahí lo de las unidades, la verdad que así se reportan, ¿verdad? Pero sí es complicado poderlas traducir. Pero veamos nada más los números, ¿no? Esas semicelulosas que las convertimos en películas, tienen una permeabilidad al oxígeno pues más baja a todo lo demás reportado. Se hicieron estudios, ya se habían hecho estudios de arabinogilanas, por ejemplo, punto 16, es bajo, relativamente bajo, pero nuestras gilanas tuvieron una menor permeabilidad al oxígeno. Entonces, se comparó aquí nada más con el alcohol polivinílico, que tiene pues mayor permeabilidad al oxígeno, ¿no? O las glucuronogilanas, que se encuentran en las maderas duras y las pudieron solamente formar películas con este porcentaje tan alto de plastificante. Y bueno, tenemos un material excelente, lo consideramos muy bueno para empaques para alimentos. Y bueno, pues vamos a caracterizarlas, ¿no? A lo mejor ya se me cansaron con todo este show, pero lo importante es caracterizar los materiales. Vamos a ver qué tenemos y pues lo principal, pues el análisis de carbohidratos. ¿Qué tengo en esas semicelulosas? Tenemos prácticamente, vean, gilosa 80%. Por ahí, déjenme decirle que trabajé varios lotes, ¿verdad? Varios baches y por eso en algunos análisis tenemos una variación y en eso, bueno, tuvimos ahí estas otras variaciones. Tenemos glucosa o restos de glucosa, restos de manosa, pero arabinosa, vean, 6.9.
Y por ahí hicimos el estudio enzimático, ¿verdad? Para la determinación del ácido glucurónico y se obtuvo pues un 10% de ácido 4 metilglucurónico. Pero también trabajamos resonancia magnética. Yo no soy experto en resonancia magnética. Aquí el doctor Ricardo Manríquez es el efectivo, ¿verdad? Y, y trabajamos resonancia magnética. Este estudio se hizo en Alemania. Discúlpenme, en la universidad no la recuerdo. Pero encontramos aquí en el análisis de resonancia dos picos muy interesantes, ¿verdad? En esta región del 5.4 o 5.2 y que representan los hidrógenos o los protones anoméricos de la arabinosa y del ácido glucurónico. Entonces, en base a ello, pues hicieron análisis ya un poquito más a fondo, ¿verdad? Lo que es el HSQC, que no es más que una resonancia en dos dimensiones, ¿verdad? Donde estamos relacionando protón-carbono. Y entonces empezaron a medir ahí las distancias de energías entre los protones para poder dilucidar la estructura, que al final de cuentas es lo que nos interesa, saber cómo está conformada nuestra molécula de arabinogilanas. Y bueno, también se hizo ahí lo voy a mencionar así como se está escrito ahora, el noisy, que es también un análisis en dos dimensiones, pero es protón-protón. Y bueno, con estos análisis se determinó en general que esa es la estructura o la composición de nuestras hemicelulosas. Tenemos en la cadena principal gilosa, cada uno de estos ciclos representa una unidad de gilosa y tenemos la marcamos aquí con la letra A, ¿verdad? Esta es la arabinosa y es la que tenemos aquí en el pico de 5.3 y fracción. Representa protón anomérico y el ácido 4-metilglucurónico que se encuentra presente en nuestras hilanas, que es 5.20 y algo, ¿no? Entonces, pues hicimos esta caracterización. La verdad, yo no soy experto en ello. Aquí nos ayudó Corinne Samson, algo así se llama esta doctora. Y bueno, le agradecemos ahí a ella, ¿no? Hicimos la determinación del peso molecular por cromatografía de extrusión de tamaños. Y encontramos pues que nuestras gilanas rondan los 13,000 Daltons. Lo voy a redondear ahí en 13,000, ¿verdad? 13,000 Daltons. Y entonces, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento de qué tipo de hemicelulosas tenemos ahí en esa madera bien específica, que es madera de abeto. En este caso, pues de abeto de allá de Suecia, ¿verdad? Luego, bueno, todo esto nos permitió, ese estudio nos permitió publicar ese trabajo, ya fue en el 2012. Y bueno, fue mi primer artículo, ¿no? Déjeme presumirlo ahí un poquito. Y a la fecha tenemos ya para este documento 115 citas. Interesante para mí, ¿verdad? Porque voy iniciando aquí en esto de la investigación. Y bueno, también este estudio nos permitió hacer esta otra publicación. Es un poquito más reciente, del 2019. Y aquí hicimos el estudio de solubilidad de las gilanas. Y empezamos a ver cómo se comportaban a diferentes concentraciones. Y entonces notábamos pues que a baja concentración las hemicelulosas tienen
pues están nadando solitas, bien a gusto, tienen una, pues más o menos como un tamaño hidrodinámico de 4 nanómetros, más o menos. Pero al aumentar la concentración se empiezan a aglomerar y aquí tenemos un gramo por litro, aquí son 15 gramos por litro, entonces se empiezan a aglomerar y pues ya empiezan a formar estructuras, ¿verdad? Se empiezan a juntar y aquí tenemos más o menos para estas partículas alrededor de 1000 nanómetros o una micra. Entonces, bueno, publicamos ahí ese documento. Empezamos a incursionar en el área de los hidrogeles. Por ahí agarraron otro estudiante de doctorado, un ucraniano, Vladimir Ushenko o algo así. Y entonces él empezó a trabajar con la producción de hidrogeles y por ahí hizo unas modificaciones, ¿verdad? Con tiramina y obtuvo unos hidrogeles muy bonitos. Yo no tuve participación ahí en ese trabajo, pues éramos independientes. Pero en sí, ¿qué se hizo? Bueno, esas semicelulosas o esas gilanas se entrecruzaron con tiramina y luego enseguida se hace bueno, se conjugaron con tiramina, perdón. Luego hacemos el entrecruzamiento con una peroxidasa. De la siguiente, por favor. Hacemos el entrecruzamiento con una peroxidasa y, bueno, tenemos aquí un hidrogel. ¿Qué funcionalidad le podemos dar a un hidrogel? Bueno, creo que son infinitas las posibilidades, ¿verdad? Podemos cargar con fármacos, podemos utilizarlos para apósitos y de liberación con fármacos que liberen de manera controlada. Bueno, en fin. También se caracterizaron esas hemicelulosas ya modificadas, ya funcionalizadas. Seguimos. Y bueno, con ese trabajo de la modificación de las hemicelulosas o de la formación del hidrogel, aterrizamos y me incluyo, ¿verdad? Porque ya en este trabajo estuvimos ahí participando, en una mezcla de celulosa con hemicelulosas. ¿Qué cosas tan curiosas, ¿verdad? Primero las aislamos y ahora las estamos juntando. Y entonces, tenemos aquí nanofibrillas de celulosa, las mezclamos con las semicelulosas, pero las semicelulosas conjugadas para poderlas gelificar. Y de tal manera que logramos hacer pues objetos relativamente sólidos. Y bueno, ¿qué utilidad le podemos dar a esto, no? Creo que esto es lo interesante, lo hicimos a través pues, del proceso que le llamamos 3D printing. Y qué utilidad le podemos dar a esto. La verdad es que ya con la ingeniería de tejidos, que va muy avanzada, pues podemos hacer un montón de trabajos, ¿no? Pero a mí me resulta algo más interesante y por ahí entre las pláticas de lluvias de ideas, ya logramos conjuntar celulosa con hemicelulosas. Nos falta la lignina, ¿verdad? Entonces, si tenemos un material compuesto de hemicelulosas, lignina y celulosa, ¿qué tenemos? Un árbol. No es mala idea, ¿verdad? Pero básicamente es la conformación principal de las maderas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, la idea que traigo? De hecho, la pesqué y como que es algo que me alegra de estar trabajando con estas cosas, ¿no? Porque podemos agarrar el agave, podemos agarrar cualquier recurso de la industria agrícola, ¿verdad? Y empezar a hacer esto, ya no a través de árboles. Empezar a hacer maderas, empezar a hacer construcciones,
a partir de esos recursos. Creo que es algo bien interesante. ¿Qué tan lejos está? Quién sabe, ¿verdad? Está la posibilidad, está muy interesante. Y bueno, ese fue el trabajo que desarrollé allá pues en conjunto, ¿verdad? La Universidad de Guadalajara y la Universidad de Chalmers. Y para mí bastante interesante, ¿verdad? Pero llego aquí a Guadalajara nuevamente, pues hay que entrar a la realidad, ¿verdad? No tenemos abetos, no tenemos ese tipo de pinos, tenemos otros pinos, pero pues no se trabajan de la misma manera, ¿verdad? La industria papelera aquí es prácticamente nada, comparada pues con aquellas industrias, pero tenemos otros recursos, ¿no? Y le tiramos o le echamos el ojo al agave. Sí, agarramos el agave para hacer tequila, nos olvidamos del tequila. Bueno, yo me olvido del tequila, ¿verdad? No bebo, la verdad, pero agarramos el bagazo de agave. ¿Qué tiene el bagazo de agave? También tiene gilanas. Tiene alrededor del 20% de gilanas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con las gilanas aquí? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué hemos hecho? Pues lo mismo, agarré las gilanas, las conjugué, ya hicimos geles. Ahí tenemos, les pongo ahí una muestra de geles. Estos geles, pues vamos a empezarle a dar un enfoque para alguna funcionalidad. Los cargamos con nanopartículas, bueno, en este caso, perdón, con nanotubos de carbono. Entonces analizamos esos geles, los liofilizamos y ahí les hicimos una caracterización con SEM. Muy bonitos los panales, ¿verdad? Tienen ahí ciertos huecos. Pues imagínense la utilidad que tienen esos poros, ¿verdad? Esos poros para introducir fármacos, para introducir cualquier otro tipo de material y hacerlo funcional. Les hablaba yo que podemos hacer apósitos para quemaduras. De hecho, es un trabajo que tenemos ahí pendiente y no lo hemos podido concretar. Yo espero que ya pronto salga. Lo podemos utilizar pues también en la ingeniería de tejidos, ¿verdad? Para regeneración de hueso, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas posibilidades? También estas mismas gilanas de agave las hemos cargado con nanopartículas de plata para hacerlas pues antibacteriales, ¿verdad? La intención de hacerlas antibacteriales. Y bueno, pues nada más resultó en alguna concentración con nanopartículas de plata, pues efectiva para Staphylococcus aureus y para Escherichia coli, ¿no? Calamos nada más cuatro bichos, 4 bacterias, y pues nada más nos resultó buena en 2. Nos falta más estudio, estamos en eso. ¿Qué aplicaciones puedo dar? Ahora sí que está abierto, ¿va? Está abierto. Yo creo que hay mucho que podemos hacer en esto. En un principio yo empecé con empaque para alimentos, ¿verdad? Traemos el tema de los apósitos para quemaduras o para heridas. Tenemos la intención de ingeniería de tejidos. Pero hay más posibilidades. Eso fue mi trabajo ahí con las semicelulosas. Sigo trabajando con las semicelulosas, pero trabajando con el agave, pues tenemos otro material, que es la lignina. Híjole, creo que es de los polímeros más complicados de trabajar. Nos ha sido de tanto dolor de cabeza el trabajar con este material, pero creo que ahí la llevamos. Creo que llevamos buenos resultados también. Nos falta por publicar, ¿verdad? Pero estamos en ello. La lignina, ¿qué es lo complicado? Que entre las diferentes variedades o entre las diferentes plantas, pues la lignina cambia su estructura, cambia, es muy versátil
Y entonces tenemos grupos coniferílicos, inapílicos, cumarílicos, que cambia su estructura. Cambia su estructura, entonces cambia sus funcionalidades. Y eso lo hace muy problemática a la lignina. Pero bueno, si la trabajamos como un bulk, algo podemos sacar. Empezamos con, para el aislamiento de la lignina, un proceso, pues tratamos de hacerlo ya no con cloro, porque cloro destruye, ¿verdad?, la lignina, pero tratamos de hacerlo un poquito amigable con el ambiente. Usamos el proceso Organosul. La primera finalidad que le empezamos a buscar a la lignina fue como absorbente de luz ultravioleta. ¿De dónde salió ese asunto de la luz ultravioleta? Pues sucede que estando allá en Gotemburgo, dentro de lo que platicaban ahí los estudiantes, es que le estaban dando una aplicación como para celdas solares. Entonces la lignina la estaban trabajando en ese sentido. Y bueno, entonces tiene que ver con la radiación, ¿no? Y bueno, sabemos que la luz ultravioleta pues, nos ayuda bastante en las plantas, ¿verdad? Para que la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos trabajándole con el área de la luz ultravioleta. ¿Qué hicimos? Pues primeramente, pues hay que saber ¿qué tenemos, verdad? ¿Qué características tenemos ahí en las ligninas? El IR, pues no nos dice gran cosa. Simplemente vemos ahí diferencias y tenemos ligninas, pues que son, dependiendo del tratamiento, pues son diferentes estructuras. Y por ejemplo, aquí tenemos, con esa lignina de agave, en dos tratamientos diferentes, el Organosul y un proceso a la sosa. Pues tenemos ahí unas cuantas discrepancias o diferencias, ¿verdad? En las bandas. La verdad no soy muy experto en infrarrojos. Lo único que sí, cuando hacemos una reacción, vamos siguiendo la secuencia y vamos viendo diferencias, y eso nos da la pauta para saber cómo vamos. No me he puesto a analizar así bien a detalle con infrarrojos, esto es complicado, la verdad. Luego hicimos por ahí la absorbancia que presentan estas ligninas en cuanto a la región de ultravioleta. Y bueno, tenemos aquí una pues lignina que sacamos de forma de Clason, que le llaman, lignina Clason. Es una lignina totalmente condensada en ácido sulfúrico. Y entonces, pues su región de absorbancia o su capacidad de absorbancia, pues es muy baja en cuestión de la región ultravioleta. Cuando hablamos de la región ultravioleta, pues estamos entre 400 nanómetros hasta 200, ¿verdad? Se manejan tres regiones de ultravioleta, UVA, UVB y UVC. Para nosotros la UVA, pues yo creo que es la más peligrosa, pero afortunadamente no nos llega aquí a la Tierra, ¿no? Esa se queda ya retenida por la capa de ozono. Esperemos seguir teniendo ozono, ¿verdad? Para seguir protegidos. Pero luego pasa la región UVB, que está entre 300 y 350 por ahí. Y esa es la que daña, realmente es la de mayor energía, es la que daña nuestra piel. Y bueno, está la VC, ¿verdad? Que es la menos dañina, pero no sigue siendo mala para nosotros, ¿no? Bueno, ya hicimos ese análisis muy interesante. Y por ahí llegó una estudiante aquí a la maestría, Nayeli, Rosa Nayeli, y pues ella la empezamos a orientar aquí en este aspecto. Con Nayeli lo que hicimos fue quisimos hacer nanopartículas, ¿verdad? Agarramos una patente de formación de nanopartículas y pues ya seguimos todo el proceso de las ligninas o de la formación de las nanopartículas, porque así lo manejaba la patente. Y a la hora de trabajar esas ligninas,
por ejemplo, la organosol, qué bonitas esferitas, ¿verdad? Pero, ¿cuál era el problema? Bastante grandes. O sea, se pasan del tamaño de, pues, ideal de una nanopartícula, ¿verdad? Ya son micropartículas, ¿no? O microesferas. Pero aún así está interesante, ¿no? Y bueno, analizamos ambas ligninas, al organosol y a la sosa, y ya las analizamos y bueno, estas de agave a la sosa, tuvimos la problemática de que se nos desbarataban las esferas, se ponchaban, algo sucedía, ¿no? Pero bueno, estas fueron las partículas que pudimos formar y de aquí sacamos una publicación. Empezamos a utilizar estas partículas, las mezclamos ahí con crema Nivea, me parece, y pues hicimos un intento de crema como protector solar. Y pues hubo resultados no muy buenos, ¿verdad? Pero pudimos publicar, eso fue lo bueno. Pero nos quedamos con esa inquietud. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué no tuvimos las nanopartículas que se mencionaban ahí en la patente? Porque si tenemos nanopartículas, creo que es un tamaño más pequeño, podemos absorber mayor cantidad de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos mayor área, etcétera, etcétera. Entonces, pues seguimos incursionando con esto y pues ahora recuerdo, ¿verdad? Le dije al doctor Toriz, digo, ¿sabes qué? Mira, estoy trabajando con un estudiante de allá de Cutonalá, estamos trabajando el lolote. ¿Qué te parece si sacamos la lignina del lolote y también la analizamos? Y entonces hicimos aquí, bueno, este trabajo pues es reciente, estos análisis son recientes, ¿verdad? Analizamos por DLS su tamaño molecular, la pura lignina, ya no le dimos el tratamiento de la patente porque no nos funcionó, entonces agarramos simplemente la lignina tal y cual como la extrajimos en el proceso organosol, tanto del agave como del lolote, y obtuvimos nanopartículas alrededor de los 100 nanómetros con DLS. 100 nanómetros a una micra, creo que hay bastante diferencia, ¿verdad? Pero luego les hicimos el AFM, estuvimos batallando pues bastante, pero logramos sacar algunas imágenes de AFM. Se calculó más o menos el tamaño de la partícula por AFM y andan alrededor de 42 nanómetros. Que, pues, bueno, 50 nanómetros, ¿verdad? Lo cual es bastante alentador para nosotros y entonces, pues esto nos permitió hacer un estudio ahora sí otra vez con las cremas, volvimos a las cremas, ya no usamos la crema Nivea, ahora formulamos nuestro propio sistema de la crema a base de productos naturales, cera de abeja, todo este show, y hicimos la mezcla de esas partículas de lignina, y bueno, este trabajo se hizo con un estudiante, creo que es ingeniero civil, o sea, ni siquiera ingeniero químico, ni nada que ver con la química, ¿no? Un ingeniero civil, y y bueno, él muy bueno, Javier Abraham se llama, muy bueno, muy metódico, muy, muy cuidadoso en el trabajo. Y bueno, formulamos, hicimos nuestra crema y vean nuestra crema con lignina de olote, un factor VB con una concentración de lignina del 5% nada más. Obtuvimos un factor de protección de 32.4. Normalmente compramos cremas, ¿verdad? Y viene el factor de protección 80, 50, etcétera, etcétera. Y sucede que cuando las analizamos no es cierto. O sea, nos venden pura mentira. Y
Y pues también vienen con óxido de zinc y óxido de titanio, cosas de esas. Y bueno, todo un desastre, ¿no? Esas cremas nos dejan la piel bien blanca. Sin embargo, esta crema, pues tiene un colorcito así cafecito, muy bonito. Y nos la ponemos en la piel y se pierde la coloración. Entonces, fue para nosotros un buen resultado. ¿Qué hicimos con ello? Hay que patentarlo. Hay que patentarlo. Entonces, lo patentamos con este nombre, ¿verdad? Protector solar que contiene nanopartículas de lignina de olote como compuesto activo. Y entonces lo metimos en el 2018, lo metimos pues esperando que haya buenos resultados, ¿verdad? Porque al final de cuentas el meter una patente, pues lo que queremos es de que proceda la patente y luego pues poderla vender o poderla trabajar, ¿no? Pero bueno, entonces, el año pasado se nos otorgó la patente, entonces tenemos esta patente de esta lignina y vean, bueno, con lignina de olote resultó tener mejores condiciones para esta función de protección solar. Y ya lo que sigue son el siguiente polímero, ¿verdad? De las plantas, que es la celulosa. Ya no lo voy a entretener más, muy más rápido. La celulosa, bueno, hay diferentes tipos de procesos. Eh, Aquí, por ejemplo, la celulosa que usamos con el agave, hicimos nanocristales de celulosa y publicamos ahí este documento con el mismo ingeniero civil. Luego, trabajamos la celulosa del olote. Y bueno, este trabajo también es con celulosa, pero usamos celulosa bacteriana. Le metimos nanotubos de carbono con la finalidad de, de hacer cultivos de osteoblastos. Pues bastante bueno, ¿va? ¿Cuántas funciones le podemos dar a nuestros materiales? Estoy hablando de materiales que estamos obteniendo de recursos, residuos agroforestales. Luego, bueno, aquí se me hizo bonito nada más presentarles esto, ¿verdad? Perdón, me voy a venir aquí. Esta es nuestra celulosa bacteriana con nanotubos de carbono. Tenemos aquí un osteoblasto, bien a gusto, bien pegado ahí a nuestra matriz de celulosa. Aquí la tenemos a 5 micras. Y bueno, viviendo ahí, como dicen por ahí, a sus anchas, ¿verdad? Crecimiento de osteoblastos. Bastante interesante este trabajo. Diferentes concentraciones de nanotubos. Bueno. ¿Y ahora qué sigue? Por mi parte, es todo.